Dos, tres. Listo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. En el día de hoy vamos a presentar un debate, el cual pues pusimos como tema los migrantes y las problemáticas sociales presentadas en la convivencia. Como sabemos, nuestro programa es el programa de psicología de la Universidad UNAD y somos el grupo 260 de la materia psicología social. En este debate estarán participando la compañera Kelly Curie, Andrea Galeano y Edgar Garcés, y pues quien les habla, Julián David Castro. Yo seré el coordinador, entonces damos inicio al debate con la primera intervención, que es de la compañera Kelly Curie. Buenas noches. Bueno, la migración de las personas a otros países es un fenómeno complejo que puede tener múltiples causas y efectos en la sociedad de origen y destino. Algunas de estas problemáticas más comunes son la discriminación, la explotación laboral, problemas de adaptación, separación familiar. Como estas son algunas de las problemáticas que se pueden presentar en el contexto de migraciones de personas de otros países. Pero para abordar los problemas es necesario conocer el origen de migrantes y el destino. Así se podría determinar los estereotipos, las percepciones, las actitudes, etcétera. Yo encontré que en el libro de Morales Domínguez, en el capítulo 8 de Psicología Social, él aborda el tema de los estereotipos y su influencia en las percepciones y comportamientos sociales. En la lectura se explica cómo los estereotipos son generalizados simplistas, exageradas, que se hacen sobre un grupo de personas y que son transmitidos a través de la cultura y de los medios de comunicación. El autor también destaca que los estereotipos pueden ser perjudiciales, ya que pueden llevar a la discriminación y el prejuicio hacia grupos minoritarios y marginados. También se habla de que los estereotipos pueden afectar la autoestima y el autoconcepto de las personas que son objeto de ellos. Bueno, yo encontré que entre los casos que nosotros pusimos, los estereotipos como más encontrados fueron más que todo como manera negativa. A menudo se asocia que los venezolanos son o tienen que ver mucho con la delincuencia, la violencia, la falta de higiene, el trabajo informal. Estos estereotipos negativos se basan en casos aislados, pero no representan como tal todos los migrantes de Venezuela en Colombia. Hay casos que tienen como excepciones. Algunos colombianos asumen que todos los venezolanos son delincuentes, que están involucrados en actividades ilegales, como el contrabando, y otros piensan también que estos son pobres, que son enfermos o que son analfabetos. También podemos hablar de que a manera de percibir como tal la manera de estos inmigrantes, es que es más que todo como mixta. Algunos lo ven como personas que necesitan ayuda y apoyo, mientras que otros los perciben como una carga para la economía y la seguridad del país. Además, algunos colombianos sienten el resentimiento hacia los venezolanos por los problemas que han causado, como el aumento de la delincuencia y la presión de los servicios públicos como tal, ¿no? Eh, eh, ¿Listo? Bueno, compañera, la pregunta que le queremos realizar es, según lo que acabas de nombrar, según los estereotipos de los venezolanos, ¿cómo es la relación de estos con los colombianos? Pues bueno, la relación entre los inmigrantes venezolanos y los colombianos es que algunos estereotipos pueden sugerir que hay tensiones y conflictos entre los dos grupos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas percepciones no reflejan necesariamente la realidad de las relaciones interpersonales entre estos individuos. De hecho, hay muchos ejemplos de inmigrantes venezolanos y colombianos que han establecido relaciones cordiales y amistosas, han trabajado juntos para contribuir a comunidades más unidas y solidarias. Además, hay programas y políticas gubernamentales que han sido como tal implementadas para promover la integración social y la convivencia pacífica entre estos inmigrantes venezolanos y los colombianos.
Listo, compañero. Muchas gracias. Vamos con la segunda intervención, que es de la compañera Andrea Galeano. Hola, buenas noches. Bueno, mi punto de vista acerca de los migrantes en Colombia es que no todas las personas cuentan con los mismos valores. No debemos juzgar a las personas por su nacionalidad. De hecho, no debemos juzgar pues, a nadie por ninguna razón. Las personas tienen unos valores y una forma de ser independientemente de donde sean. Siempre nos encontramos con personas que no valoran la confianza ni las oportunidades que se les ofrece y siempre están pendientes de la primera oportunidad para hacer daño y abusar del buen corazón de las personas. Lastimosamente, y en similitud con las experiencias de algunos compañeros, nos tocó encontrarnos con migrantes de muy pocos valores, pero eso no quiere decir que todos son así. Por otro lado, también otros compañeros contaron sus experiencias y fueron buenas. Entonces, pues, en relación a esto, mi punto de vista es que depende más del tipo de persona que son cada uno y no con su nacionalidad. Con relación a la lectura que elegí, que fue la de Martín Baro 2010 y 2006, hacia una psicología de la liberación, de la página 7 a la 14, voy a decir que la migración es un tema de debate en cuanto a una problemática social que se está generando con este tema. Y que esto, pues, en relación con la problemática social, ya es algo a nivel de Latinoamérica y pues nos está afectando a todos como tal. Más aún a los migrantes, que ya por unos cuantos pues se tiene un estigma del comportamiento, de sus costumbres y de las problemáticas que se han generado en nuestro país, para ser puntuales, porque como lo dice la compañera Kelly, se asume que por culpa de los migrantes se ha incrementado la violencia, el desempleo y otras problemáticas más que tenemos. La imagen de los migrantes se está viendo afectada por unos cuantos que no saben cómo comportarse, pero no es solamente los migrantes venezolanos. Si podemos ver, los migrantes colombianos también tenemos un estigma en otros países, que es lo mismo que nosotros como colombianos podemos pensar de algunos venezolanos. En otros países sucede lo mismo con nosotros. Dentro de la lectura se toca el tema de la desinformación y es algo a lo que estamos expuestos en todo momento, tanto en redes sociales como en las noticias y las mismas personas que crean y difunden información falsa, que es lo que está pasando en muchas ocasiones con los migrantes. Se ha empezado a generar un temor mediático, ya que las noticias siempre hablan de las cosas malas que ocurren, las malas noticias, los delitos, siempre están involucrando a los migrantes y puede ser que esto sea verdad, pero también hay mucha desinformación acerca de eso. Entonces, están creando un temor y eso los está afectando muchísimo más. O sea, ya por las problemáticas por las que ellos tuvieron que salir de su país, por diferentes motivos, por los que sean, llegan a nuestro país y las redes sociales y las noticias se están encargando de generar un temor hacia ellos. Bueno, además en el libro, perdón, hablan de una liberación, una psicología de la liberación, y esto trata de abrir nuestros ojos a la cultura, erradicar las costumbres que se han heredado y que pues, posiblemente sean las costumbres con las que vengan los migrantes y que de pronto no han encajado en nuestro país, que sus culturas de pronto estén chocando con las nuestras, pero no tiene nada que ver con los valores. Entonces, es erradicar eso, generar costumbres sanas y que no nos encadenen al pasado. Por esto es importante el quehacer de la psicología en Latinoamérica en cuanto a lo que involucra a la psicología social para el aporte en la planeación de las problemáticas y la solución de las mismas. Básicamente explica y da a conocer el establecimiento y la solución de los mismos. Explica el establecimiento y la evolución también de las necesidades de la psicología social en Latinoamérica, abordándolas desde diferentes temas, ya sean religiosos, políticos, gubernamentales y las problemáticas sociales y la importancia de buscar las soluciones para estos mismos. Las soluciones también deben ser aportadas o se deben mirar desde los territorios, desde las problemáticas sociales que se generan en cada uno, porque no en todos es igual, desde el sentir social y el sentir político y desde el servicio a las comunidades. También tiene mucho que ver, como lo dice la compañera Kelly,
Se han generado a nivel nacional planes para que los colombianos y los migrantes, ya sea de Venezuela o de otros países, tengan una mejor convivencia, que se puedan integrar y poder romper esos estigmas que, pues, que ya tenemos por las experiencias personalmente y de entre los otros compañeros. Habla también de la necesidad de generar unos cambios sociales desde varios puntos de vista, pero más que todo arraigados en la alfabetización, en lo cultural, en lo religioso y en lo político. Listo, compañera. ¿Considera usted que los migrantes siempre van a tener esa mentalidad de hacer daño? No. Bueno, personalmente creo que no, como ya lo decía y como comparto con mi compañera Kelly, pues es un estigma que tenemos porque hemos tenido unas experiencias con ciertos migrantes venezolanos pues que han abusado de la confianza, que han cometido pues errores y no tenemos una buena percepción de ellos. No tengo nada en contra de ellos, pero sí pienso que debe haber un cambio en el comportamiento de ellos y de poder generar una confianza en los territorios donde ellos van para que no se siga estigmatizando de la manera que se está haciendo. Como lo decía, no es por su nacionalidad, es más que todo por el tipo de persona que es cada uno, por sus valores, por sus costumbres que tienen arraigadas o que de pronto vienen heredando y vienen arrastrando con unas costumbres que no son propias de los valores generales. No, pienso que no todos están pensando en hacer daño y que sí se debe generar un cambio que tiene que ver con las oportunidades también. Listo, compañera. Muchas gracias por su intervención. Vamos con la tercera intervención, el compañero Edgar Garcés. Bueno, buenas noches. Bueno, siguiendo con el tema que venimos tocando sobre el tema de los inmigrantes y sobre los casos que se exponían, pues indiscutiblemente al final se trata de un tema de percepción, que el tema pues de percepción está muy ligado a la cultura. Entonces, digamos que esto es algo que estudia pues la psicología cultural. Entonces, vemos que todo se reduce a un tema de percepción que se traduce en malas interpretaciones, en malos entendidos, que se reduce finalmente a cómo cada sociedad en diferentes países le da un significado a ciertas palabras, a ciertas conductas, a ciertas posturas, a ciertas actitudes frente a otros dentro de su mismo contexto social. Entonces, digamos que la psicología cultural finalmente busca entender la influencia de la cultura en la conducta humana y pues de los procesos psicológicos que están detrás. Y estudiar cómo todo eso al final hace una construcción del sentido y de los significados culturales. Pues al finalmente buscando entender cómo la cultura influye en la conducta humana y en los procesos psicológicos, reconociendo que la diversidad cultural finalmente es algo muy importante tener en cuenta para las diferencias culturales cuando se migra. Digamos que todas estas metodologías ayudan a comprender un poco más profundo y la contextualización de la conducta humana. Digamos que algunas lecturas hacen hincapié en que un gran factor que incide en la interpretación de la realidad es un gran foco de estudio, ¿cierto? Es un fenómeno pues que da gran relevancia en la comprensión de las prácticas y los comportamientos humanos. Listo, compañero. La pregunta para ustedes, ¿qué ayudaría a mitigar los conflictos que se tienen en las diferencias culturales? Bueno, pues es un tema que toca atacar desde varios frentes. El primero y más importante, como lo mencionaba, es tener en cuenta las diferencias culturales y de valores que existen entre el país de origen y el país de destino. Digamos que cuando una persona viene, uno debe tener esto en cuenta y cuando uno va, también lo debe tener en cuenta. Esto puede influir en la manera en que los emigrantes se adaptan a su nueva vida y en la forma en que son percibidos por la sociedad receptora. Digamos que es fundamental fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad cultural, brindar apoyo psicológico y social a los emigrantes para facilitar su adaptación y bienestar en el nuevo contexto. Y por sobre todo es desde acá tener amabilidad y empatía. De eso puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien que se siente vulnerable y marginado en la nueva comunidad. Entonces digamos que eso también hace que ellos
o nosotros cuando vamos nos sintamos un poco prevenidos y reactivos frente a las situaciones y eso pues desencadenará en violencia. Y pues sobre todo es básicamente educación desde las escuelas y los colegios, fomentando como esta idea de empatía y amabilidad, de diferencias, de inclusión social frente a pensamientos distintos y demás. Bueno, compañeros, entonces para hacer un breve resumen de los temas que se tocaron, se tocó lo que es el tema de los estereotipos, que son opiniones o perspectivas que pueden hasta cubrir un límite con lo que llamamos los prejuicios, ¿no? Hay que tener en cuenta de que muchas veces ponemos tantos estereotipos que no nos damos cuenta que van más allá y se vuelven prejuicios. Por otro lado, también tocamos las problemáticas sociales que se están presentando no solamente en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica. Como latinoamericanos no tenemos una identidad, digámoslo, de ese sector del continente, sino que nos centralizamos solamente en lo nuestro, pero no podemos tener ciertas tolerancias culturales. Y ya por la otra parte, pues todo lo que tiene que ver con interpretación y perspectivas de la sociedad según pues los comportamientos culturales, ¿sí? Que al combinar esto, pues no, no se estandariza una convivencia global, sino que dentro de la misma sociedad se producen construcciones para la conducta humana. Regálenme un momento. Listo. ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí. Listo, bueno. Sí. Entonces ya para concluir, puedo decir que nosotros como seres humanos, ¿cierto? Hemos descubierto el poder del conocimiento desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Cuando hablamos de objetivo, hablamos de todas las cosas que nos rodean y subjetivo cuando interiorizamos ese conocimiento hacia nosotros mismos. Este conocimiento se da por medio de la interacción con el medio ambiente y también con la interacción de los mismos individuos, el cual pues siempre va a generar comportamientos y siempre va a generar ciertas características con nuestro modo de vivir. Por lo tanto, debemos entender de que pues estas problemáticas siempre se van a ver, pero la idea es que nosotros como futuros profesionales y también como ciudadanos y participantes de cada país, pues le demos una nueva estructura a esto para que haya más tolerancia, ¿sí? Para que nosotros guiemos a las demás personas a que se pueda construir una sociedad sin tener tantas problemáticas, ni tantos prejuicios, ni tantos estigmas. Se deben de tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos del individuo migrante, que se ven diferentes puntos de vista, ¿sí? O diferentes aspectos como lo es el cultural, los estilos de vida que cada uno tiene, los niveles educativos, pues las perspectivas sociales que tenemos. Dentro de esto, pues se debe entender que en cada país o en cada sociedad hay diferentes conductas, ¿sí? Pero siempre en cada país, en cada estado, van a haber unos estándares o unas normas de convivencia a las cuales cada persona que llegue a este país y sea ajeno a este país, pues se debe adaptar con el fin de armonizar esa convivencia, ¿sí? No es que porque nosotros venimos, un ejemplo de Colombia y vamos para Estados Unidos, entonces queremos imponer nuestras culturas, pues obviamente vamos a generar un problema porque pues las culturas acá de pronto son más drásticas y las normas son más drásticas que pues en Estados Unidos. Entonces ya concluyendo, se, se analizaría eso, ¿sí? De que seamos conscientes de que las personas llegan con nuevas perspectivas, debemos de tener en cuenta el nivel educativo y también los estilos de vida, pero también hacerles entender de que cada vez que llegamos a un lugar, pues deben de adaptarse a esa estructura social para que haya una sana convivencia. Eso sería pues todo lo del debate, muchachos. Muchas gracias por la participación y seguimos en contacto. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Sí, Bueno, hasta gracias. luego.